El aire helado de la madrugada se aferraba a los huesos de doña Griselda como un sudario invisible. Cada bocanada que tomaba era un desafío, una lucha contra la punzada de frío que le atenazaba los pulmones. Llevaba más de 15 años viviendo en las calles de Fortaleza, una vida marcada por la indiferencia de la ciudad y la crueldad del destino. Sus arrugas, profundas como los surcos de una tierra reseca, contaban historias de noches sin dormir, de inviernos gélidos y de veranos sofocantes. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de vida, ahora estaban velados por una capa de tristeza y resignación. Eran las 4 de la mañana, y el sol aún tardaría en asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Pero para Griselda, el amanecer no significaba un nuevo comienzo, sino simplemente la continuación de la misma rutina. Buscar un lugar menos inhóspito para pasar el día, rebuscar entre la basura en busca de algo comestible y esquivar las miradas de desdén de los transeúntes. Hoy, la humedad de la noche había sido especialmente implacable. La fina manta que la protegía, un regalo de una joven voluntaria hacía ya varios inviernos, apenas ofrecía consuelo contra el frío penetrante. Acostada sobre un cartón empapado, bajo el alero de una tienda cerrada, Griselda sentía como el dolor se extendía por cada articulación de su cuerpo. La artritis, su compañera constante, había decidido hacer acto de presencia con una intensidad inusual. Cada movimiento era una tortura, cada suspiro una queja ahogada. La soledad era su única compañía, una soledad abrumadora que pesaba más que el propio frío. Había visto muchos de sus colegas de la calle desaparecer, engullidos por la enfermedad, el alcohol o la desesperación. Ella, de alguna manera, había logrado sobrevivir, aferrándose a un hilo de esperanza que cada día se hacía más delgado. El ruido de un camión de basura que pasaba a lo lejos la sacó de su letargo. Era la señal. Era hora de levantarse, o al menos intentarlo. Con un gemido, se incorporó lentamente, sintiendo el crujido de sus huesos y el ardor en sus músculos. Su cabello blanco, enmarañado y sucio, caía sobre sus hombros como un velo de miseria. Sus manos, nudosas y temblorosas, buscaron su pequeña bolsa de tela, su único tesoro. Dentro, guardaba los pocos objetos que consideraba valiosos: un rosario descolorido, una foto antigua de sus hijos, unos niños sonrientes que ya no recordaba cómo eran en la vida real, y una pequeña piedra pulida que había encontrado un día y que, según ella, le traía buena suerte. Mientras se ponía en pie, tambaleándose ligeramente, sus ojos recorrieron la calle desierta. Las luces de los faroles proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, creando un ambiente fantasmal. Fortaleza dormía, ajena a la existencia de Griselda y de tantos otros como ella. A lo lejos, escuchó el murmullo de las primeras voces, el sonido de los primeros coches que comenzaban a despertar la ciudad. Pronto, las calles se llenarían de gente apurada, de vendedores ambulantes, de turistas curiosos. Y Griselda se volvería invisible de nuevo, una sombra más entre las sombras, una figura olvidada en el bullicio de la vida cotidiana. Su estómago rugió, recordándole su hambre. Hacía más de 24 horas que no probaba bocado. El último pedazo de pan duro que había encontrado ayer por la tarde apenas había servido para calmar la punzada inicial. Caminó lentamente, arrastrando los pies, por la acera mojada. Sus ojos, acostumbrados a escanear el suelo en busca de cualquier cosa útil, se posaron en una bolsa de basura que sobresalía de un contenedor. Con un atisbo de esperanza, se acercó, el corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y desilusión. La mayoría de las veces, el hombre se detuvo a unos pocos pasos de Griselda, y a pesar de la oscuridad, ella pudo percibir la calidad de su ropa, el brillo de sus zapatos, el aura de éxito que lo rodeaba. No era un turista, ni un joven problemático. Su postura era erguida, su mirada, aunque seria, no denotaba malicia, sino una especie de curiosidad mezclada con algo que Griselda no pudo identificar de inmediato. Sus ojos, de un azul intenso, se posaron en ella, luego en la gata Esperanza que se acurrucaba a sus pies, y finalmente en el pedazo de plátano que aún sostenía en su mano. «Disculpe, señora», la voz del hombre era grave, resonante, y a Griselda le pareció extrañamente familiar, aunque no pudo ubicarla.
¿Está usted bien? Griselda, sorprendida por la pregunta y por el tono respetuoso, apenas pudo articular una respuesta. Asintió levemente, con la boca todavía llena del sabor dulce del plátano. La gata, por su parte, maulló suavemente, como si quisiera intervenir en la conversación. El hombre sonrió, una sonrisa discreta que apenas le desdibujó el rostro. «Veo que tiene compañía», dijo, señalando a Esperanza con un gesto de la cabeza. «Es una noche fría para estar aquí fuera». Griselda sintió una punzada de vergüenza. Años de ser invisible la habían acostumbrado a la indiferencia, pero la atención de este hombre, tan inesperada, la hizo sentir expuesta, vulnerable. «Uno se acostumbra», murmuró, su voz rasposa por el frío y el desuso. «Siempre ha sido así». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el entorno, deteniéndose en el cartón mojado que servía de cama a Griselda, en la manta raída, en la bolsa de tela que contenía sus pocas pertenencias. Un atisbo de tristeza cruzó por su rostro. «No debería ser así», dijo finalmente, su voz ahora un poco más suave. «Nadie debería vivir de esta manera». Griselda lo miró con escepticismo. Había escuchado esas palabras antes, de boca de voluntarios, de gente bien intencionada que pasaba por allí, ofrecía una limosna y seguía su camino. Siempre eran palabras vacías, promesas que se desvanecían con la luz del día. «Usted no le entiende», respondió Griselda, con un deje de amargura en su voz. «Cuando uno llega a este punto, no hay vuelta atrás. El mundo se olvida de uno». El hombre se acercó un paso más, y Griselda sintió una extraña mezcla de aprensión y curiosidad. Su perfume, sutil y elegante, contrastaba con el olor a humedad y a basura que la rodeaba. «Mi nombre es Eduardo Vasconcelos», dijo el hombre, extendiéndole una mano que Griselda dudó en tomar. Sus propias manos estaban sucias, agrietadas, y le daba vergüenza ofrecerlas. «Griselda», respondió ella, sin tomar la mano del hombre. Su orgullo, aunque maltrecho, aún se negaba a ser compadecido. Eduardo retiró su mano con una leve sonrisa, sin mostrar ofensa. «Griselda, permítame ser franco. Yo no estoy aquí para darle una limosna ni para compadecerla. Estoy aquí porque la vi, y algo me dijo que debía acercarme. Tengo un hotel aquí cerca y vi la luz encendida. No pude conciliar el sueño y salí a dar un paseo. La vi. Sentí que no podía seguir de largo». Griselda lo observó con recelo. Un hotel. Ese hombre era sin duda rico. ¿Qué querría de ella? La desconfianza, forjada a lo largo de años de decepciones, se aferraba a ella como una segunda piel. «¿Y qué quiere?», preguntó directamente, su voz un poco más firme. Eduardo suspiró. «Quiero ayudarla, Griselda, no de la forma en que usted piensa. No con un billete o con una comida. Quiero ofrecerle algo más. Algo que tal vez le parezca una locura». Griselda arqueó una ceja. Demasiado a menudo las ayudas venían con un precio, con condiciones ocultas. «¿Una locura?», repitió, con un tono burlón. «Sí, una locura», confirmó Eduardo, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una sinceridad que Griselda no pudo ignorar por completo. «Le ofrezco un lugar donde dormir, una ducha caliente, comida. Y más importante aún, le ofrezco la oportunidad de empezar de nuevo. Tengo un programa en mi hotel, una iniciativa social para ayudar a personas en su situación a reincorporarse a la sociedad. Empleamos a personas que necesitan una oportunidad, les damos capacitación, un salario justo y un techo». Griselda lo miró boquiabierta. «¿A techo? ¿Un trabajo?» La propuesta de Eduardo se posó sobre Griselda como una mariposa extraña y vibrante, una que apenas se atrevía a tocar por miedo a que se desvaneciera. Toda su vida en la calle le había enseñado a desconfiar de las ofertas demasiado buenas, a protegerse de las promesas vacías. Pero había algo en la mirada de Eduardo, en la sinceridad de su voz, que le impedía rechazarlo de plano. La gata Esperanza, como si leyera sus pensamientos, maulló de nuevo, frotándose con insistencia contra su pierna, como un pequeño oráculo peludo que la instaba a aceptar. Griselda miró a su alrededor.
El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido, y las siluetas de los edificios empezaban a definirse contra la tenue luz. Pronto, la calle se llenaría de vida, y ella volvería a ser una mancha invisible en el paisaje urbano. ¿Qué tenía que perder? Nada, absolutamente nada. Su vida ya era lo más bajo que podía ser. Cualquier cambio, por improbable que pareciera, era una posibilidad. ¿Y si me arrepiento?, preguntó Griselda, su voz apenas audible. Eduardo le dedicó una sonrisa suave. No hay arrepentimiento que no tenga remedio, Griselda. Siempre puede volver a la calle si así lo desea. Pero le aseguro que haremos todo lo posible para que no sea necesario. Esa simple frase, la posibilidad de regresar si la promesa resultaba ser una ilusión, fue lo que finalmente inclinó la balanza para Griselda. Era un salvavidas, un escape si todo salía mal. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente. «Está bien», dijo, la palabra sonando extraña en sus propios oídos, como algo que no había pronunciado en años. Aceptación. «Lo intentaré». Una expresión de alivio y una genuina alegría iluminaron el rostro de Eduardo. «Excelente, Griselda. Es la mejor decisión que pudo haber tomado». Se acercó a su coche de lujo y abrió la puerta trasera. «Venga, por favor. Está helando». Griselda se levantó con dificultad, sus músculos protestando por el movimiento. Recogió su manta raíz de su bolsa de tela, sus únicas posesiones. La gata Esperanza, como se entendiera lo que estaba sucediendo, se metió sigilosamente en la bolsa de Griselda, asomando su pequeña cabeza curiosa. «Eduardo la veo. No se preocupe por ella», dijo, anticipando la pregunta de Griselda. «Será bienvenida en el hotel también. Tenemos un personal amable y un espacio para ella». Griselda sintió una punzada de emoción en el pecho. No solo ella, sino también su única compañera. Eso era un detalle que le daba aún más confianza en la sinceridad de Eduardo. Entró en el coche, hundiéndose en los suaves asientos de cuero, un lujo que no había experimentado en décadas. El calor de la calefacción la envolvió de inmediato, un bálsamo para sus huesos congelados. La gata Esperanza se acurrucó en su regazo, ronroneando suavemente. El coche se deslizó por las calles aún poco transitadas de Fortaleza. Griselda miró por la ventana, observando cómo el mundo despertaba. Las luces de los negocios comenzaban a encenderse. Las primeras personas salían a la calle para ir a trabajar. Era un mundo al que ella no pertenecía, un mundo que solo observaba desde la periferia. Pero ahora, tal vez, solo tal vez, estaba a punto de cruzar esa barrera invisible. El viaje fue corto. En pocos minutos, el coche se detuvo frente a un imponente edificio de varias plantas, con una fachada de cristal brillante y un letrero luminoso que decía Del Sole Mar. Era un lugar grandioso, más lujoso de lo que Griselda jamás hubiera imaginado. La contrastaba con su propia figura desaliñada, y por un momento la vergüenza volvió a invadirla. «Hemos llegado», dijo Eduardo, abriendo la puerta para ella. «Bienvenida, Griselda, a su nuevo comienzo». Griselda bajó del coche, sus ojos grandes y asombrados. El aire aquí era diferente, más limpio, impregnado del aroma a limpieza y a flores frescas. Eduardo la guió a través de la elegante recepción, donde un joven de uniforme lo saludó con una inclinación de cabeza. Griselda se sintió como una extraña en un mundo ajeno, pero la presencia tranquilizadora de Eduardo a su lado le dio valor. Subieron en un ascensor que se movía con suavidad, y Griselda sintió un mareo momentáneo por la velocidad. Las puertas se abrieron en un pasillo alfombrado y silencioso. Eduardo la condujo a una habitación. Al abrir la puerta, Griselda se quedó sin aliento. Era una habitación limpia, cálida, con una cama impecablemente hecha. El aroma a jabón y a sábanas limpias era una novedad embriagadora para Griselda. Después de una ducha larga y reparadora, donde el agua caliente le lavó no solo la suciedad, sino también años de desesperanza, se puso la ropa cómoda que Eduardo había dejado para ella. Un pijama de algodón suave y una bata mullida. La gata Esperanza, después de explorar cada rincón de la habitación y beber con avidez de un plato de agua que alguien había dejado para ella, se acurrucó en la cama, ronroneando con satisfacción. Griselda se recostó,
sintiendo el colchón envolverla en un abrazo reconfortante. El cansancio acumulado de años de privación finalmente la alcanzó, y se sumió en un sueño profundo y sin sueños, el más reparador que había tenido en décadas. Despertó con la luz del sol colándose por la ventana. Era una sensación extraña, no el frío y la humedad habituales, sino una calidez suave y constante. Por un momento, Griselda no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior la asaltaron. Eduardo, el coche, el hotel, la habitación. No había sido un sueño. Estaba allí, en un lugar seguro, cálido y limpio. Se incorporó en la cama, estirando sus músculos doloridos. La gata Esperanza se desperezó a su lado, maullando suavemente. Un ligero golpe en la puerta interrumpió el silencio. Griselda se tensó por un momento, la vieja desconfianza asomándose, pero luego recordó que estaba en un lugar seguro. «Adelante», dijo, su voz aún un poco ronca. La puerta se abrió y apareció una mujer joven, con una sonrisa amable y un uniforme impecable. Era una de las empleadas del hotel, a juzgar por su vestimenta. «Buenos días, señora Griselda», dijo la joven, su voz suave y respetuosa. «El señor Vasconcelos me pidió que le trajera el desayuno». Griselda la miró sorprendida. Desayuno era una palabra que casi había olvidado en su vocabulario diario. La joven entró, llevando una bandeja con café humeante, pan fresco, frutas y un vaso de jugo. El aroma de la comida recién hecha inundó la habitación, haciendo rugir el estómago de Griselda. «Por favor, siéntase cómoda», dijo la joven, colocando la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. «Estaré a su disposición si necesita algo». Griselda apenas pudo articular un gracias. Se acercó a la mesa, sus ojos fijos en la comida. Tomó una taza de café, sintiendo el calor agradable de la bebida entre sus manos. El sabor amargo y reconfortante del café le recordó tiempos pasados, cuando su vida era diferente. Comió con lentitud, saboreando cada bocado, cada sorbo. Era un festín para sus sentidos, una indulgencia que no se permitía desde hacía tanto tiempo. La gata Esperanza se frotó contra sus piernas, maullando por su propio desayuno, y Griselda le compartió un trozo de pan. Después del desayuno, mientras Griselda se vestía con una ropa limpia que había encontrado en el armario, escuchó otro golpe en la puerta. Esta vez era Eduardo. «Buenos días», Griselda saludó, con una sonrisa en el rostro. «Veo que ha descansado bien». Griselda asintió, sintiéndose un poco más fuerte, un poco más lúcida. «Sí, señor Vasconcelos. Gracias. Es la primera vez en años que duermo así». Eduardo asintió con comprensión. «Me alegro. Ahora, si está lista, me gustaría que bajáramos a mi oficina para hablar sobre sus próximos pasos». «No hay prisa. Tómese su tiempo». Griselda sintió una punzada de nerviosismo. La parte difícil, la de enfrentar el futuro, estaba a punto de comenzar, pero también sentía una determinación renovada. Había aceptado esta oportunidad y estaba dispuesta a aprovecharla al máximo. Lo siguió por los pasillos del hotel, ahora bulliciosos con la actividad matutina. Los empleados pasaban a su lado, saludando a Eduardo con respeto. Griselda se sintió un poco cohibida, consciente de su apariencia, a pesar de la ropa limpia. Sabía que no encajaba en este ambiente, pero la presencia de Eduardo a su lado le daba un escudo invisible. Llegaron a una oficina espaciosa y luminosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Eduardo la invitó a sentarse en una cómoda silla frente a su escritorio. «Griselda», comenzó Eduardo, su tono de voz volviéndose más formal, pero aún amable. «Como le dije ayer, mi intención es ayudarla a reincorporarse a la sociedad. No se trata solo de un trabajo, sino de un proceso integral. Tenemos un equipo aquí que la apoyará en cada paso». Griselda escuchó atentamente, asimilando cada palabra. «El primer paso será una evaluación de sus necesidades. Necesitamos saber si tiene algún problema de salud que debamos abordar, si necesita ayuda con la documentación personal y qué tipo de habilidades tiene o le gustaría desarrollar». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de novedades para Griselda. Lo primero fue una visita al médico del hotel, un amable profesional que la examinó exhaustivamente. Descubrieron que su salud, aunque precaria por años de desnutrición y exposición a la intemperie, no presentaba problemas graves. La artritis era su principal dolencia, pero con medicación y una alimentación adecuada, el dolor comenzó a remitir. También recibió atención dental, un lujo que no se había permitido en décadas,
y un corte de pelo y un cambio de ropa en la propia lavandería del hotel. Cada paso era una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. Eduardo Vasconcelos cumplió su palabra. Le asignó a una trabajadora social, Ana Clara, una mujer de mediana edad con una energía contagiosa y una paciencia infinita. Ana Clara se encargó de toda la burocracia. La ayudó a tramitar sus documentos de identidad que había perdido hace años, a registrarse en programas sociales y a abrir una cuenta bancaria, algo que Griselda veía con incredulidad. Cada vez que recibía un documento con su nombre completo y una foto que, por primera vez en mucho tiempo, no reflejaba la desesperanza, Griselda sentía una punzada de emoción. Era como si estuviera recuperando una parte de sí misma que creía perdida para siempre. La gata Esperanza, por su parte, se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. El personal del hotel la adoraba, y Griselda la veía a menudo paseando por los pasillos, recibiendo caricias y, ocasionalmente, algún bocado extra de la cocina. Era un consuelo tenerla cerca, un recordatorio constante de que no estaba sola en este viaje. Una mañana, después de 3 semanas de descanso y recuperación, Eduardo la llamó a su oficina. Griselda se sentía diferente. Sus pasos eran más firmes, su mirada más clara. Había recuperado algo del brillo que sus ojos habían perdido. «Griselda», dijo Eduardo, con una sonrisa. «¿Cómo se siente hoy?» «Mucho mejor, señor Vasconcelos», respondió ella, con una voz más fuerte y segura. «Me siento diferente». «Me alegra escuchar eso», dijo él, asintiendo. «Ya hemos hecho los chequeos médicos y Ana Clara me ha informado que sus documentos están en orden. Ahora es el momento de hablar de su futuro aquí en el hotel». El corazón de Griselda latió con fuerza. Este era el momento que había estado esperando y temiendo. «Le dijimos que tenemos varios puestos de trabajo disponibles para personas en su situación. Usted mencionó que fue cocinera. ¿Le gustaría empezar en la cocina?» Griselda sintió una oleada de recuerdos. El olor a comida recién hecha, el bullicio de los fogones, la satisfacción de ver a la gente disfrutar de sus platillos. Había amado cocinar. «Sí», dijo, la palabra brotando de sus labios con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Me gustaría mucho». «Excelente», dijo Eduardo. «Mañana por la mañana la acompañaré al área de cocina para que conozca al chef y al equipo. No se preocupe, comenzará con tareas sencillas, de apoyo, y gradualmente irá retomando el ritmo. Lo más importante es que se sienta cómoda y que disfrute lo que hace». Griselda sintió una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. La cocina era un lugar donde se sentía útil, donde podía crear, un lugar que le traía recuerdos de un tiempo en el que no era solo la anciana de la calle. Al día siguiente, con el corazón en un puño, Griselda se dirigió a la cocina del Hotel Solemar. El chef, un hombre joven y enérgico llamado Ricardo, la recibió con una sonrisa amable. «Bienvenida, doña Griselda», dijo Ricardo. «Eduardo me ha hablado mucho de usted. Es un honor tenerla en nuestro equipo». Griselda se sintió abrumada por la calidez de la bienvenida. La cocina era un lugar vasto y ruidoso, lleno de ollas humeantes, el tintineo de los utensilios y el aroma de especias y alimentos. Se le asignó la tarea de pelar verduras, una labor sencilla pero que le permitió familiarizarse con el ambiente. Sus manos, aunque aún un poco torpes por la falta de práctica, comenzaron a moverse con una destreza olvidada. Los primeros días fueron agotadores. Sus músculos dolían, y la rutina de levantarse temprano y trabajar durante horas era un desafío para su cuerpo. Pero cada tarde, cuando regresaba a su habitación, se sentía satisfecha. Había logrado algo, había contribuido, había vuelto a ser parte de algo más grande que ella misma. Poco a poco, Ricardo comenzó a darle tareas más complejas. La puso a cargo de la preparación de algunas salsas, de la cocción de ciertos acompañamientos. Griselda recordaba las viejas recetas, las técnicas que había aprendido a lo largo de los años. El aroma de sus platillos comenzaba a llenar la cocina, y los otros cocineros, jóvenes y curiosos, la observaban con respeto. Una tarde, mientras preparaba un estofado, Ricardo se acercó y probó una cucharada.
Doña Griselda, esto es exquisito, exclamó, sus ojos brillando. Tiene un don. Griselda sintió una oleada de orgullo. Era la primera vez en años que alguien elogiaba su trabajo, que reconocía su valía. Las lágrimas, que ahora venían con más facilidad, brotaron de sus ojos. Eran lágrimas de alegría, de redescubrimiento. Había encontrado su lugar, su propósito. Y la gata Esperanza, que la esperaba todas las tardes en la puerta de su habitación, siempre la recibía con un... La reputación de Griselda en la cocina del Hotel Sol y Mar creció rápidamente. Sus manos, que antes solo conocían el frío del cemento, ahora se movían con la destreza de un artista entre fogones y sartenes. Ricardo, el chef, pronto se dio cuenta del talento innato de Griselda para la cocina tradicional brasileña. Sus caldos, sus estofados y, sobre todo, sus postres caseros, como el pudín de leche condensado, la pacoca de pilao, comenzaron a hacer la comidilla entre personal, pronto, entre los huéspedes. Un día, Eduardo Vasconcelos apareció en la cocina durante el almuerzo. Era inusual que el dueño del hotel visitara el área de servicio en horas pico. Griselda, que estaba terminando de emplatar un plato de moqueca de pescado, sintió un ligero nerviosismo. «Doña Griselda», dijo Eduardo, con una sonrisa amplia. «Vengo a probar sus famosos dulces». Ricardo no paró de hablar de ellos. Griselda se sonrojó, sintiendo un calor agradable en el pecho. Le sirvió una pequeña porción de pudín de leche condensada y se la ofreció. Eduardo tomó un bocado. Sus ojos se cerraron por un momento en señal de deleite. «¡Espectacular!», exclamó. «Es como el que hacía mi abuela. Tiene ese sabor casero, ese toque de cariño que no se encuentra en ningún restaurante». El cumplido de Eduardo significó más para Griselda que cualquier salario. Era el reconocimiento de su valía, no solo como empleada, sino como persona. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Griselda no solo recuperó su salud física, sino también su autoestima. El trabajo la mantenía ocupada y le daba un propósito. Los compañeros de trabajo, muchos de ellos jóvenes, la trataban con respeto y cariño, a menudo pidiéndole consejos culinarios o simplemente escuchando sus historias de vida, algo que Griselda, con su nueva confianza, comenzaba a compartir. La gata Esperanza seguía siendo su sombra, esperándola fielmente al final de cada turno. El dinero que Griselda ganaba, que al principio le parecía una fortuna, lo administraba con prudencia bajo la guía de Ana Clara. Parte lo ahorraba, parte lo usaba para comprarse pequeñas cosas que le daban alegría. Una nueva blusa, unos zapatos cómodos, un pequeño libro de recetas. Por primera vez en décadas, Griselda sentía que tenía control sobre su vida, que era dueña de su propio destino. Unas 8 semanas después de su llegada al hotel, Eduardo la llamó nuevamente a su oficina. Griselda sintió una mezcla de curiosidad y un ligero nerviosismo. Habían pasado meses desde su última conversación formal y Griselda se preguntaba qué más podría ofrecerle. «Griselda», comenzó Eduardo, con su tono amable pero serio, «ha demostrado ser una empleada excepcional. Su trabajo en la cocina es impecable y su actitud es ejemplar. Ha inspirado a muchos de nuestros empleados, y los huéspedes no paran de elogiar sus platillos». Griselda escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Por eso», continuó Eduardo, con una sonrisa, «me gustaría ofrecerle un nuevo puesto. Queremos crear una sección de cocina tradicional brasileña en el restaurante principal, y quiero que usted sea la chef encargada de esa sección». Griselda se quedó sin habla. ¿Chef encargada? ¿Ella? La mujer que, hacía unos meses, dormía en la calle. Era una responsabilidad enorme, un desafío que la abrumaba y la emocionaba a partes iguales. Yo no sé si puedo, señor Vasconcelos», tartamudeó, la duda asomándose en su voz. «Es mucha responsabilidad». Eduardo se levantó de su silla y se acercó a ella, apoyando una mano en su hombro. «Griselda, la he visto. Sé de lo que es capaz. Usted tiene un talento único, una sazón que nadie más posee. Y más importante aún, tiene la pasión. Estaremos aquí para apoyarla en todo lo que necesite. No estará sola.
La confianza de Eduardo en ella fue el impulso que Griselda necesitaba. Miró por la ventana. La inauguración de la sección de cocina tradicional brasileña en el Hotel Solemar fue un evento modesto pero significativo. Eduardo Vasconcelos había invitado a algunos periodistas locales y a figuras influyentes del ámbito gastronómico de Fortaleza. Griselda, vestida con un impecable uniforme de chef blanco, sentía una mezcla de orgullo y una pizca de pánico escénico. Nunca en su vida había imaginado estar en el centro de atención de esa manera. Ricardo, el chef ejecutivo, le dio unas palabras de aliento antes de que el primer plato saliera de la cocina. «Doña Griselda, es un momento de brillar. Confío plenamente en usted». Griselda respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se encomendó a sus recuerdos, a los sabores de su infancia, a las manos de su abuela. Era como si la esencia de todas esas experiencias se concentrara en cada ingrediente que tocaba. El aroma de la moqueca de pescado con pirao, del baiao de dois y de los acarajés recién fritos llenó el aire del restaurante. Los comensales, al probar los platos, no ocultaron su asombro. Los elogios llovieron sobre Griselda. «Esto es auténtica comida casera. ¡Qué sabor! ¡Qué tradición! Me recuerda a la cocina de mi madre». Cada comentario era un bálsamo para su alma, una confirmación de que había encontrado su propósito. Los periodistas la entrevistaron, y Griselda, con una calma que ni ella misma creía posible, compartió un poco de su historia. Habló de su amor por la cocina, de los años difíciles en la calle, y de cómo Eduardo Vasconcelos le había tendido una mano cuando más lo necesitaba. No había amargura en sus palabras, solo una profunda gratitud y una sabiduría forjada en la adversidad. La historia de Griselda, la chef sin techo, se convirtió en noticia en Fortaleza y, poco después, en todo Brasil. Las reservas en el restaurante del hotel se dispararon. La gente quería probar la comida con alma de doña Griselda. Eduardo estaba eufórico. El programa social que había implementado no solo estaba cambiando vidas, sino que también estaba trayendo un reconocimiento inmenso a su hotel. La gata Esperanza, ajena a todo el revuelo mediático, seguía siendo la fiel compañera de Griselda, esperando pacientemente en la puerta de su habitación al final de cada jornada agotadora. Griselda solía contarle a Esperanza las anécdotas del día, como si la pequeña felina fuera la única que pudiera entender la magnitud de su transformación. La rutina de Griselda cambió drásticamente. Ahora no solo cocinaba, sino que también supervisaba, enseñaba y creaba nuevos platos. El cansancio era a menudo abrumador, pero la satisfacción era aún mayor. Se sentía útil, valorada. Había encontrado una familia en sus compañeros de trabajo y un propósito en su pasión. La figura encorvada y desaliñada de la mujer de la calle había desaparecido por completo, reemplazada por una mujer erguida, con la mirada brillante y una sonrisa genuina. Eduardo, a menudo, se sentaba en su sección del restaurante para almorzar o cenar, disfrutando de los platillos de Griselda y conversando con ella sobre el futuro. No solo la veía como una empleada excepcional, sino también como una amiga, una inspiración. Griselda le dijo a Eduardo una tarde, mientras compartían una feijoada. Su historia ha tocado a mucha gente. Recibimos cartas, llamadas de todo el país. Su ejemplo está inspirando a otros empresarios a considerar programas similares. Griselda escuchaba, incrédula. De ser una... La propuesta de Eduardo dejó a Griselda sin aliento. Un restaurante con su nombre. El restaurante Doña Griselda. La idea era tan grandiosa que por un momento dudó de su propia capacidad. Sin embargo, la confianza que Eduardo depositaba en ella era un bálsamo para sus inseguridades. Recordó las noches frías en la calle, el hambre, la invisibilidad. Todo eso la había llevado hasta aquí. No podía retroceder. «Señor Vasconcelos», dijo Griselda, su voz resonando con una nueva determinación. «Es una oportunidad increíble. Acepto, pero necesito aprender todo lo que pueda. Nunca he dirigido un restaurante». Eduardo sonrió, satisfecho. «Esa es la actitud, Griselda. Y no estará sola. Contará con el mejor equipo. Implementaremos un plan de capacitación intensivo.
Aprenderá sobre gestión de personal, finanzas, marketing, todo lo necesario para que el restaurante Doña Griselda sea un éxito. Los meses siguientes fueron de un aprendizaje vertiginoso. Griselda se sumergió en libros y cursos sobre administración de restaurantes. Ana Clara, la trabajadora social, se convirtió también en su mentora en el ámbito empresarial, explicándole conceptos de costos, proveedores y atención al cliente. Griselda, con su mente aguda y su experiencia de vida, absorbía cada lección como una esponja. No solo aprendía la teoría, sino que también aplicaba su instinto y su sentido común, forjados en la dura escuela de la calle. La gata Esperanza, su fiel compañera, la seguía a todas partes. Ahora tenía su propio rincón en la oficina de Griselda, y a menudo se la encontraba durmiendo plácidamente sobre algún manual de contabilidad, como si ella también estuviera supervisando el progreso. La presencia de Esperanza era un ancla para Griselda, un recordatorio constante de su humilde origen y de la lealtad que había encontrado en el momento más oscuro de su vida. El proceso de diseño del nuevo restaurante fue una colaboración entre Griselda y un equipo de arquitectos e interioristas. Griselda quería que el lugar reflejara la calidez de un hogar brasileño, con colores vibrantes, elementos artesanales y, por supuesto, una cocina a la vista donde los clientes pudieran observar la magia en acción. Eligió cada detalle, desde los azulejos hasta las mesas de madera rústica, imprimiendo su sello personal en cada rincón. Quería que su restaurante fuera una extensión de su alma, un lugar donde la gente no solo comiera, sino que también se sintiera acogida. La noticia de que la exmoradora de calle, Griselda, abriría su propio restaurante, con el apoyo del renombrado empresario Eduardo Vasconcelos, generó un enorme revuelo en los medios de comunicación de Fortaleza y de todo Brasil. Las historias sobre su increíble transformación se multiplicaron, y Griselda se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Recibía cartas de personas de todo el país, que le contaban sus propias luchas y le agradecían por ser una inspiración. A pesar de la creciente fama, Griselda mantuvo los pies en la tierra. Recordaba cada día de dónde venía. Por eso, una de sus condiciones para el restaurante fue que se implementara un programa similar al del hotel para dar oportunidades a personas sin hogar. Eduardo, conmovido por su altruismo, aceptó de inmediato. El restaurante Doña Griselda se convirtió rápidamente en un fenómeno culinario y social en Fortaleza. Las mesas estaban reservadas con semanas de antelación, y los elogios de críticos gastronómicos y comensales se multiplicaban. La gente no solo venía por la exquisita comida tradicional brasileña, sino también por la historia de resiliencia detrás de ella. Griselda, con su humildad intacta y su sonrisa sincera, se paseaba por las mesas, conversando con los clientes, escuchando sus historias y compartiendo un poco de la suya. Era una embajadora de la esperanza, una prueba viviente de que la vida podía dar segundas oportunidades. Griselda era ahora una figura reconocida en la ciudad. Los medios de comunicación la buscaban constantemente, invitándola a programas de televisión y radio para que compartiera su experiencia. A pesar de la fama, se mantuvo fiel a sus principios. Siempre recordaba el frío del cemento bajo sus pies, el hambre y la invisibilidad. Eso la impulsó a dedicar una parte significativa de sus ganancias a programas de ayuda para personas sin hogar, colaborando activamente con organizaciones no gubernamentales, por supuesto, con el programa de Eduardo Vasconcelos en el Hotel Solemar. Su programa de contratación de personas en situación de calle en su propio restaurante también fue un éxito rotundo. Jóvenes y adultos que habían perdido la esperanza encontraban en el restaurante Doña Griselda no solo un empleo, sino también un ambiente de apoyo, capacitación y una segunda oportunidad. Griselda se convirtió en una mentora para ellos, compartiendo no solo sus conocimientos culinarios, sino también su sabiduría de vida, su fuerza y su fe inquebrantable en el futuro. La relación con Eduardo Vasconcelos se fortaleció con el tiempo. Lo que comenzó como un acto de bondad se había transformado en una amistad genuina y un respeto mutuo profundo. Eduardo la veía como una igual, una socia, y Griselda lo consideraba el ángel que había aparecido en su vida. Compartían comidas, ideas para nuevos proyectos y la satisfacción de ver cómo sus esfuerzos impactaban positivamente en la comunidad.
Un día, mientras Griselda preparaba el menú para la semana, recibió una llamada inesperada. Era de una cadena de televisión nacional, ofreciéndole su propio programa de cocina. Al principio, Griselda dudó. La idea de estar frente a las cámaras, de exponerse aún más, le generaba cierta aprensión. Sin embargo, Eduardo la animó a aceptar. Griselda, le dijo Eduardo, su historia y su cocina son una inspiración para millones. Tiene la oportunidad de llevar su mensaje de esperanza a todo el país. No solo cocinará, sino que también mostrará al mundo que no importa de dónde vengas, siempre hay una oportunidad para brillar. Con el apoyo de Eduardo y su equipo, Griselda aceptó el desafío. El programa, llamado Sabor de Esperanza con Doña Griselda, se convirtió en un éxito instantáneo. La gente se enamoró de su autenticidad, de sus recetas sencillas pero llenas de sabor, y de su conmovedora historia de superación. Griselda no solo enseñaba a cocinar, sino que también compartía reflexiones sobre la vida, la resiliencia y la importancia de la bondad. Mientras su fama crecía, Griselda nunca olvidó a su más fiel compañera, la gata Esperanza. La pequeña felina, ahora una parte esencial de la vida de Griselda, incluso hizo algunas apariciones en el programa de televisión, acurrucándose en el regazo de Griselda mientras ella cocinaba, lo que derretía el corazón de la audiencia. Esperanza era un símbolo vivo de la transformación de Griselda, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la compañía y el amor pueden ser un faro. La vida de Griselda, la mujer que había vivido en las sombras, ahora brillaba con una luz propia, más resplandeciente que nunca. De moradora de calle a chef aclamada, de empresaria presentadora de televisión, Griselda había demostrado que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se tiene determinación, talento, sobre todo, una mano amiga que te ayude a levantarte. Su historia se había convertido en una leyenda urbana en Fortaleza, un cuento de hadas moderno que inspiraba a todos aquellos que escuchaban su nombre. El éxito del programa Sabor de Esperanza con Doña Griselda superó todas las expectativas. La gente no solo aprendía a cocinar, sino que también se sentía inspirada por la calidez y la autenticidad de Griselda. Su cocina se convirtió en sinónimo de hogar, de tradición, lo más importante, de una segunda oportunidad. Las cadenas de televisión de otros países de América Latina comenzaron a mostrar interés en adaptar el formato y Griselda se encontró, para su asombro, convirtiéndose en una figura internacional. A pesar de la fama, Griselda nunca se alejó de sus raíces. Mantenía su habitación en el Hotel Solemar, aunque ahora con mucha más privacidad y comodidad, y continuaba cocinando en su restaurante al menos 2 veces por semana, asegurándose de que la esencia y el sabor que la habían hecho famosa permanecieran intactos. Su conexión con la gata Esperanza era inquebrantable. La pequeña felina era su compañera constante, una fuente de paz y un recordatorio silencioso de su viaje. La relación con Eduardo Vasconcelos se había transformado en una verdadera amistad, cimentada en el respeto y la admiración mutua. Compartían cenas en el restaurante de Griselda, discutían planes para el futuro y se reían de las locuras de la vida. Eduardo, por su parte, había ampliado sus programas de responsabilidad social, inspirado por el impacto de Griselda. Su hotel se había convertido en un referente en inclusión social, atrayendo a talentos de diversos orígenes. Un día, mientras Griselda estaba en su oficina en el restaurante, revisando las cuentas y planificando el menú de la siguiente temporada, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz formal y educada se presentó como un representante del Ministerio de Turismo de Brasil. Doña Griselda, la contactamos porque su historia y su restaurante han tenido un impacto extraordinario en el turismo de Fortaleza y en la imagen de Brasil a nivel internacional, dijo la voz.
El ministro de Turismo ha estado siguiendo su trayectoria y desea invitarla a una reunión en Brasilia para discutir una propuesta. Griselda quedó atónita. ¿El ministro de Turismo? Apenas podía creerlo. Con la ayuda de su asistente, concertó la cita y, unos días después, se encontró a bordo de un avión con destino a la capital del país. Eduardo, orgulloso, la despidió en el aeropuerto, animándola y recordándole lo lejos que había llegado. Esperanza se quedó bajo el cuidado del personal del hotel, no sin antes maullar con preocupación por la ausencia de su dueña. En Brasilia, la reunión con el ministro fue cordial y sorprendente. El ministro, un hombre de mediana edad con una sonrisa afable, la recibió con gran respeto. Doña Griselda, comenzó el ministro. Su historia es un ejemplo de la resiliencia brasileña. Su cocina ha puesto Fortaleza en el mapa gastronómico mundial, y su programa social es una inspiración para todos nosotros. Por eso, el gobierno decidió nombrarla embajadora de la gastronomía y la inclusión social de Brasil. Griselda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Embajadora. Ella, la mujer que una vez fue invisible en las calles de Fortaleza, sería la representante de su país en el mundo. La propuesta incluía la participación en eventos internacionales, el nombramiento de Griselda como embajadora de la gastronomía y la inclusión social de Brasil marcó el comienzo de una nueva fase en su extraordinaria vida. Su agenda se llenó de viajes, conferencias y eventos. Visitó ciudades en Brasil y en el extranjero, compartiendo su historia con líderes mundiales, empresarios y organizaciones no gubernamentales. Griselda, con su humildad y su elocuencia natural, se convirtió en una voz poderosa para los desfavorecidos, demostrando que el talento y la dignidad pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas. Sus intervenciones eran siempre conmovedoras y directas. Hablaba del valor de la empatía, de la importancia de tender una mano y de la necesidad de crear sistemas que brinden segundas y terceras oportunidades. Siempre enfatizaba el papel crucial que el Hotel Solemar y Eduardo Vasconcelos habían jugado en su transformación. Su restaurante en Fortaleza, el Doña Griselda, prosperaba bajo la dirección de su equipo y su programa de televisión seguía siendo un éxito rotundo, alcanzando audiencias globales. A pesar de la vida ajetreada, Griselda siempre encontraba tiempo para regresar a Fortaleza, su hogar. Para ella, era vital mantener los pies en la tierra y recordar el camino que había recorrido. Se sentía más cómoda en la cocina de su restaurante, rodeada de los aromas familiares y el bullicio de su equipo, que en cualquier sala de conferencias internacional. Y, por supuesto, su regreso siempre era una alegría para la gata Esperanza, que la recibía con maullidos de felicidad y frotamientos cariñosos. La pequeña felina, que ahora disfrutaba de una vida de lujos felinos, seguía siendo el ancla emocional de Griselda. Un día, mientras Griselda estaba en su restaurante supervisando una nueva receta, Eduardo Vasconcelos la visitó, con una expresión de profunda emoción en el rostro. «Griselda», dijo Eduardo, con la voz embargada, «acabo de recibir una noticia increíble. Griselda Lomaro expectanti. El Ministerio de Educación y varias universidades importantes se han puesto en contacto conmigo. Quieren crear un programa nacional de capacitación profesional para personas en situación de vulnerabilidad y quieren que usted sea la directora honoraria». Griselda sintió una oleada de incredulidad. ¿Directora honoraria de un programa nacional? Su mente viajó a los días en que ni siquiera tenía un techo sobre su cabeza, cuando la educación era un privilegio inalcanzable. Y hay más, continuó Eduardo, con una sonrisa aún más amplia. Quieren que ese programa, inspirado en su trayectoria, lleve su nombre, el Instituto Griselda de Gastronomía e Inclusión Social. El corazón de Griselda dio un vuelco. Un instituto con su nombre. Un lugar donde miles de personas en situación de vulnerabilidad podrían aprender un oficio, adquirir habilidades y encontrar su propio camino hacia una segunda oportunidad. Era la materialización de todo por lo que había luchado, el legado de su propia superación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda y abrumadora. La mañana de la inauguración del Instituto Griselda de Gastronomía e Inclusión Social amaneció radiante en Fortaleza, Ceará,
Brasil, el 23 de junio de 2025. El sol, que una vez fue el único testigo de las noches heladas de Griselda, ahora iluminaba con un brillo especial el nuevo edificio. La ubicación era simbólica. A pocos metros de donde Griselda solía dormir en la calle, ahora se alzaba un moderno complejo educativo, un faro de esperanza para miles. La ceremonia fue multitudinaria. Asistieron el ministro de Educación, representantes de diversas universidades, autoridades locales, empresarios, el personal del Hotel Solemar, los estudiantes actuales del instituto y, por supuesto, una gran parte de la población de Fortaleza que quería ser testigo de este hito. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrían el evento, narrando la increíble historia de una mujer que había transformado su propia vida, con ello, la de innumerables otros. Eduardo Vasconcelos, visiblemente emocionado, fue el primero en hablar. Su voz, una vez la portadora de una oferta de ayuda en la oscuridad de la madrugada, ahora resonaba con orgullo. Hace unos años, encontré a doña Griselda en una calle de esta ciudad. Lo que vino fue una persona sin hogar, sino una mujer con una dignidad inquebrantable y un espíritu indomable. Ella me enseñó que la compasión no es un gasto, sino una inversión. Este instituto es el testimonio de lo que una sola vida puede lograr cuando se le da una oportunidad. Cuando Griselda tomó el micrófono, la multitud estalló en aplausos. Sus ojos, antes velados por la tristeza, brillaban con una luz intensa. Su cabello blanco, ahora bien peinado, enmarcaba un rostro surcado por las arrugas de la vida, pero iluminado por una sonrisa que irradiaba paz y sabiduría. No hace mucho tiempo, comenzó Griselda, su voz clara y serena, este era un lugar de sombras para mí. Dormía en el suelo, con la incertidumbre del mañana como única compañera. Hoy, al ver este instituto, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. Este no es solo un edificio, es una promesa de que nadie es invisible, de que cada persona merece una segunda oportunidad, de que la educación y la compasión pueden cambiar destinos. Recordó con cariño la gata Esperanza, que la observaba desde una silla de honor en el escenario, acurrucada plácidamente. Y no puedo dejar de mencionar a mi más fiel compañera, Esperanza, dijo Griselda, señalando la gata. Ella me enseñó que incluso en la soledad más profunda, el amor y la compañía pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Griselda habló de los retos que había enfrentado, pero también la fuerza que había encontrado en sí misma y en la bondad de los demás. Este instituto llevará mi nombre, pero no es mío, continuó. Es de cada estudiante que pase por sus puertas, de cada persona que encuentre aquí una nueva esperanza. Es de esta comunidad que me acogió, y de Eduardo, mi amigo, mi ángel. Las lágrimas rodaban por las mejillas de muchos en la audiencia, conmovidos por la autenticidad de sus palabras. Griselda concluyó con un mensaje poderoso: que este instituto sea un recordatorio de que no debemos juzgar un libro por su portada, que detrás de cada rostro, cada historia, hay un potencial ilimitado esperando ser descubierto, y que la verdadera riqueza de una sociedad reside en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Al cortar la cinta, el aplauso fue ensordecedor. Los estudiantes, con los ojos llenos de ilusión, comenzaron a recorrer las instalaciones. Cocinas equipadas con tecnología de punta, aulas luminosas, bibliotecas y espacios de consejería. El aroma a café y pan recién horneado flotaba en el aire, una sinfonía olfativa que representaba el futuro. La vida de Griselda, la mujer que una vez fue una sombra en las calles de Fortaleza, se había convertido en un faro de luz. De moradora de calle a chef aclamada, de presentadora de televisión a embajadora global, y ahora, directora honoraria de un instituto que llevaría su legado para siempre. Su historia era un testimonio viviente de la capacidad humana para la resiliencia, la bondad y la transformación. Griselda, con la gata Esperanza a sus pies, miró el sol poniente sobre Fortaleza, el mismo sol que años atrás apenas vislumbraba entre los edificios. Ahora, ese sol iluminaba un futuro lleno de promesas, no solo para ella, sino para todas las vidas que su historia tocaría. El milagro de Griselda había florecido, regado con lágrimas, perseverancia y la inquebrantable creencia en una segunda oportunidad.